Egunon, serán mis pocas palabras en euskera también. Es que ricas como María Iker y Agernika Gogoratuz y las otras organizaciones que organizan este evento. La verdad no voy a hablar de Colombia, ¿eh? No, ya, No, pero... pero probablemente saldrá en alguno de los ejemplos, en alguno de los casos, porque realmente lo que quería plantear aquí, y creo que tiene que ver muy bien con el título del encuentro y además muy bien ligado con lo último que nos narra Antón Costa en su presentación que nos precede, es ese nexo y ese vínculo entre empresas, el sector privado, los conflictos violentos y la paz, ¿no? O sea, ese vínculo que existe entre esto. Y el punto de partida de esta idea es que obviamente las empresas no operan en el vacío, es decir, operan en un contexto específico, no operan aisladas del contexto y ese contexto pues está determinado por unos territorios, por unas condiciones territoriales, geográficas, físicas, políticas, sociales y por una población y por unas comunidades más o menos organizadas. Entonces realmente, aunque pareciera, y a veces parece que aterrizan así de repente en un helicóptero a un territorio, realmente se insertan en algo cuyas dinámicas sociales, políticas y de poder están actuando y están interactuando. Entonces, lo lógico sería pensar que el accionar de las empresas y la operación de las empresas pues incide en ese contexto, así como el contexto incide en su operación mercantil o de inversiones que están haciendo. Y esta situación se complejiza aún más cuando se trata de contextos en situaciones de conflicto, contextos en situaciones de fragilidad y de conflicto violentos. Es decir, también podemos hablar situaciones de tensiones sociales, los conflictos sociales que podrían probablemente derivar en violencia o precisamente conflictos armados abiertos, como los que conocemos, pues el caso de Colombia hace unos años, en África, tal, o en situaciones de postconflicto, como que son procesos de transición en donde finalmente no es que diga que cuando se firma un acuerdo de paz desaparecen todos los conflictos de repente, sino que obviamente son procesos transitorios en donde todavía quedan rezagos del pasado con el riesgo de que puedan volver a escalar, ¿no? Ese riesgo de fragilidad e inestabilidad. Y es en esos contextos en donde gran parte de las empresas operan en contextos que son caracterizados por ese tipo de dinámicas y de confrontaciones armadas. Es común que operen allí y de hecho pues por eso recientemente está todo el tema de empresas y derechos humanos y bueno, todo lo que Naciones Unidas ha hecho, pero como mencionaba Antón al principio, la evidencia nos indica que probablemente las empresas no estén contribuyendo mucho a la paz, no probablemente aquellas que están con esa visión tradicional que nos exponías hace unos momentos, ¿no? De la visión económica de maximizarse a sí mismos, ¿no? A sí mismas. Entonces, probablemente la evidencia indica que no contribuyen a la paz, sino que por el contrario, algunas veces tienen un impacto negativo en las dinámicas de las confrontaciones armadas y en los conflictos, o muchas veces se benefician de ellas. Se benefician de ello o generan conflictos porque eso genera mayores rentas y pues tienen el riesgo de que en su accionar exacerben o creen nuevos conflictos de los ya existentes en las zonas en las que están. Entonces, de ahí se funda un enfoque que viene más bien desde el campo humanitario, yo vengo del campo humanitario, y de la cooperación para el desarrollo, que ha tomado mucho auge en los últimos 10, 15 años, que en España pues sigue siendo todavía incipiente, pero que en los países nórdicos es tiene bastante recorrido, ya lo han implementado tanto en el campo humanitario como en el campo de la cooperación al desarrollo y también en el campo de las empresas lo han empezado a incorporar con International Alert y otras organizaciones, que es el tema del enfoque de sensibilidad al conflicto, conflict sensitivity, ¿no? Que es un poco cómo incorporamos ese lente de conflictos en las operaciones en las que nosotros hacemos en los territorios que están afectados por violencia. Parte un poco de la idea del do no harm, de no hacer daño, y pues tiene esta doble lógica, así como el contexto afecta y nos influye en las operaciones mercantiles que nosotros hagamos, pues nosotros también es probable que tengamos un impacto en las dinámicas de la confrontación que están allí. Es decir, la empresa no es un actor neutral y no aparece al margen del resto de las dinámicas y de las circunstancias de los actores que están ubicados en el territorio. Entonces, este enfoque tiene por lo menos 3 pasos y luego agregaré un cuarto que dice, bueno, pues las empresas
parten primero de las ONGs, ahora lo están llevando a las empresas, deberían comprender, primero entender el entorno en el que van a operar, en el que van a hacer sus inversiones, en donde van a mirar, y mirar eso cómo afecta a su empresa. Eso en principio suena súper básico, prácticamente las empresas lo hacen. Antes de ir a Colombia, antes de ir a República Democrática del Congo, antes de ir a tal, hacen su análisis y este tipo de cosas. Segundo, la empresa tiene que ser consciente de que sus operaciones mercantiles pueden tener impactos positivos o negativos en ese contexto y en esas circunstancias, en ese entorno. Y tercero, su responsabilidad sería implementar medidas para minimizar el impacto negativo y maximizar el impacto positivo, es decir, implementar medidas para no acrecentar los conflictos existentes o no generar nuevos conflictos sociales y políticos en ese territorio. Sería una cuestión de responsabilidad que se vincula un poco a esa última idea de regeneración del capitalismo de la que estabas hablando. Y hay un cuarto elemento que puede ser opcional o no y que vincula con el tema de la paz, es si las empresas podrían tomar medidas específicas para aportar en la construcción de la paz, el desarrollo y la inversión social. Eso es una cosa que queda opcional porque son cosas distintas, como veremos más adelante. Claro, las empresas, desde el punto de vista de las empresas, dicen, bueno, pues esto ya lo estamos haciendo. O sea, esto ya lo estamos haciendo, lo hacemos de manera intuitiva, totalmente es obvio cuando llegamos a los diferentes territorios en conflicto, nosotros hacemos un análisis de riesgo, identificamos cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, las tensiones, se hacen estudios de impacto ambiental, impacto socioambiental, análisis de riesgo económico y político, se identifican una serie de cosas y se toman muchas medidas. O sea, el foco de la empresa, o sea, dicen, ya lo están haciendo, pero la percepción que se tiene desde el momento es que se hace solamente desde una sola cara. Ya les decía yo que el enfoque de sensibilidad tiene dos caras, es decir, yo analizo el contexto para ver cómo me afecta a mí, pero yo también tengo que mirar cómo yo afecto en el contexto. Y probablemente con esa mirada más bien economicista de las empresas, pues como que se quedan en la primera parte y se les olvida la segunda, ¿no? La de se quedan en los riesgos, pero se les olvidan los impactos que genera, ¿no? Y entonces prácticamente el enfoque se ha concentrado en maximizar, como mencionaba Friedman, maximizar el beneficio de la propia empresa y entonces todos los análisis de riesgo político que se hacen y las medidas que se adoptan, porque sí que lo hacen las empresas en los territorios conflictivos, es como pues, cuestiones de seguridad, las amenazas que se les presentan, pues claro, llegan a territorio como Colombia o tal, pues obviamente tienes amenazas, extorsiones, ataques contra la maquinaria, robos, secuestros, probablemente los directivos de las empresas no puedan ir a las zonas en donde hay presencia de grupos armados ilegales por cuestiones de seguridad, entonces tienen que gestionar el tema a distancia, hay malas condiciones laborales porque pues, la gente que trabaja, probablemente el personal local, está afectado por una situación de inseguridad, de amenaza, ahí tienen que tener que lidiar con economías ilícitas que también afectan en su competitividad, porque si la economía ilícita genera mayores rentas que la de la empresa, el sector minero luego probablemente nos cuente Guillo más adelante ese caso. Entonces, claro, tienen que enfrentarse con ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas salen, ese tipo de riesgos, bueno, por no hablar de temas de corrupción a nivel de gobiernos locales, cómo terminan un poco el tema de cómo les afecta el incremento de los impuestos al operar en zonas afectadas por una situación de conflicto armado. Todos estos son riesgos que efectivamente salen y se identifican en los análisis de riesgo, y es lo que hace, ¿no? Va un consultor, una consultora, hace su análisis de riesgo, dice, bueno, pues esta es la situación de la empresa, vamos a hacer un cálculo de si efectivamente nos conviene o nos conviene operar en estas circunstancias y si los costos que vamos a tener derivados de esos riesgos que este contexto conflictivo nos está produciendo, pues merece la pena porque vamos a tener cierto beneficio. Y luego, pues últimamente, en plan así, perdón, que lo diga un poco así de manera peyorativa, bueno, pero como tenemos una responsabilidad con las comunidades con las que estamos, entonces de repente colocan una patita ahí que llaman responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, y con esto me lavo las manos, ¿no? Entonces es como, sí, bueno, probablemente pues la presencia, pues estoy allí activando, pero bueno, yo como empresa me conecto con la comunidad, hago unos diagnósticos rurales participativos para mirar sus necesidades, entablo unas relaciones cercanas con la comunidad, suena de manera muy crítica,
y lo estoy haciendo de manera crítica, de manera intencional, porque lo he visto y lo he vivido personalmente en muchas regiones en Colombia, y pues mantengo una decisión para aparentemente tomar una toma de decisiones conjuntas con la comunidad. Entonces formulo con ellos unos proyectos sociales y de inversión social que mejore sus condiciones de vida, ¿no? Entonces yo voy a operar con mi empresa, he analizado los riesgos del contexto que están afectando en el accionar de la empresa, pero también soy consciente de que esta gente pues vive en unas situaciones a veces difíciles en términos de condiciones de vida y de necesidades básicas insatisfechas. Entonces yo como empresa puedo aportar a eso, identifico una serie de proyectos que puedan beneficiar a la comunidad. Eso está bien y suena bien. Desafortunadamente, gran parte de esos proyectos, y habría que analizarlos todos habría que analizar en detalle cuáles son estos casos, pero gran parte de esos proyectos pues, se convierten muy desde el punto de vista humanitario en pañitos de agua tibia, es decir, no están haciendo infraestructura, no están construyendo carreteras, sino que de nuevo volvemos a caer en pequeños paños de agua tibia en un proceso participativo en donde no se tienen en cuenta las asimetrías de poder. Yo lo estoy viendo mucho ahora, no sé cómo lo veas, Gorka, con los planes de desarrollo de enfoque territorial de PEDET en Colombia, que hacen un enfoque participativo en donde convocan a las autoridades, a las empresas, a las comunidades, a los líderes sociales, a los líderes locales, pero finalmente quien está tomando las decisiones es el equipo del gobierno, porque al final hay unas asimetrías de poder que podemos estar todos juntos, pero a la hora de tomar las decisiones hay quien las toma y hay quien no las toma, ¿no? Entonces, bueno, hay juegos que son de política, de la realpolitik, que efectivamente se encuentran en ese sentido. Pero además de este tipo de elementos, entonces digamos que por un lado, la primera pata de la sensibilidad al conflicto, de ese lente del conflicto, vamos a decir que las empresas lo están haciendo y lo hacen, lo suelen hacer. Pero se les olvida la otra parte. Se les olvida la otra parte igual porque pues, preferimos un poco no centrarnos en ello. Y corren el riesgo de verse involucradas, o sea, en ese contexto se corre el riesgo de verse involucradas en los mismos conflictos. Y en generar impactos negativos en materia de derechos humanos y en materias sociales a las comunidades locales. Porque muchas veces las soluciones que adoptan en el corto plazo para poder proteger, porque lo que están buscando es un entorno seguro y estable para operar, esas soluciones inmediatas que se toman pueden tener efectos negativos en la prolongación del conflicto o en la alimentación del conflicto en el largo plazo. Y los impactos negativos que generan son amplios. Es decir, podemos ver, por ejemplo, cómo los estudios de factibilidad pueden estar, por ejemplo, aportando en una distribución inequitativa de la tierra o reforzando la apropiación de tierras, generando desplazamiento forzado. Esto se ve en muchísimos casos, ¿no? Llega a la empresa, me interesa esta comunidad, tenemos un caso específico, este es el territorio que necesito para explotar estos recursos naturales, pues desplazo, sin contar qué dinámicas previas pueden generar ese tipo de desplazamiento, que muchas veces los desplazamientos forzados están precedidos pues, por que quien desplaza es un actor armado ilegal, ¿no? Entonces, hay dinámicas bastante complejas que suceden en los territorios donde hay presencia de actores armados ilegales con armas, en donde sencillamente si hay un interés específico en un territorio por explotar ciertos recursos naturales de ese territorio, pues de repente aparece una confrontación armada con grupos armados ilegales que ponen en medio a la población, la amenazan, la asesinan y terminan desplazando y vaya casualidad, de repente se monta una empresa y empieza a explotar los recursos naturales. No estoy diciendo que sea así siempre, pero se han dado, y en el caso de Colombia, se han presentado bastantes denuncias en donde aquí ha habido un cierto patrón, en donde como en los últimos años, y esto no sucede un día para el otro, como en los últimos años, pues este tipo de cadena de pasos se viene dando, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tipo de cosas pueden generar migración de jornaleros? Es decir, gente que efectivamente vive en otras regiones, que migra laboralmente a donde se ha instalado la empresa en busca de empleo. En el caso de la minería lo vimos en una investigación con Alboan, como por ejemplo en el tema de las relaciones de género cambian, porque por ejemplo en la minería artesanal las mujeres juegan un papel importante, pero cuando es una empresa minera la que entra, la mayoría de los que se contratan son hombres, las mujeres no entran dentro de ese proceso de contratación, las mujeres empiezan a tener otro tipo de roles. Pueden muchas veces las empresas convertirse en paraestados, o sea, porque terminan privatizando los servicios públicos, ellas terminan ofreciendo el servicio de educación, salud a sus empleadores, generando desigualdades sociales en el resto de las comunidades.
pueden generar cambios en la forma de las economías locales, distorsionar las economías locales, generar cambios de uso de suelo, monocultivos. De repente eso lo vimos muchísimo, por ejemplo, en la parte del Urabá colombiano, cuando de repente tú ibas por los 80 y tenías un montón de cultivos por las carreteras y de repente 90 a 2000, pues todas las carreteras están llenas de palma de plátano, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? O la ganadería extensiva, que de repente pues ya no ves cultivo ni de arroz, ni de café, ni de aguacate, ni de naranjas, ni de frutales, porque es un monocultivo muy extensivo, ¿no? La madera, la teca, es uno de los grandes, el eucalipto. Entonces, bueno, generan distorsiones que efectivamente son los famosos impactos ambientales, y en el caso de conflictos armados también generan regiones militarizadas, es decir, no es extraño ver cómo hay cordones de seguridad que prestan en principio seguridad privada, pero por ejemplo en el caso colombiano la seguridad privada, muchos de estos de seguridad privada derivan de excombatientes de grupos paramilitares, por ejemplo, o incluso el mismo ejército quien está haciendo el cordón de las empresas. Entonces, con estos ejemplos quiero decir que hay ciertos impactos de la presencia de las empresas que son evidentes, que los conocemos y que los podemos mencionar, y que incluso las empresas se dan cuenta de ello, pero pues no se toman medidas, y ahí es donde digo yo que está fallando el enfoque en ese sentido, de ese lente de conflicto, porque nos estamos quedando en la primera parte y nos estamos olvidando de la segunda, ¿no? Y además, por colocar un elemento positivo, sí que pueden haber impactos positivos de las empresas. Por ejemplo, en estos proyectos específicos de responsabilidad social corporativa tal, pues pueden haber, por ejemplo, inversión social, empleo, desarrollo de infraestructura, el apoyo a iniciativas locales y comunidades específicas para mejorar sus condiciones de vida. Sí que lo puede haber, pero termina eso siendo como la última patita del asunto, porque lo que importa es el negocio grande empresarial. Entonces, ¿el ideal cuál sería? Pues obviamente que la empresa tenga presente los riesgos que le genera el contexto conflictivo en su accionar, conozca y sea consciente de los impactos positivos y negativos que esté haciendo, y la tercera fase es el ideal, que es lo que encalaríamos con la paz, es si puede contribuir a la construcción de la paz o a pacificar o a tener un tipo de convivencia local, pues sería mucho más interesante. Pero son tres cosas distintas. Y es decir, y esto es una de las cosas más complicadas, por ejemplo, de la metodología, porque son tres cosas distintas. Entonces, una cosa es hacer un análisis de contexto y un análisis de conflicto, que es lo que hace la mayoría. A mí me llaman de consultora, mira, Lina, necesitamos hacer un análisis de contexto tal. Vas y haces un análisis de contexto, le dices a la empresa, le dices a la organización, le dices a la entidad, bueno, pues esta es la realidad, este es el ejercicio en el que tú operas. Esto es lo más habitual y esto es lo que se debe hacer, pero el mensaje es que es insuficiente. Otra cosa es hacer un análisis desde el lente del conflicto, de sensibilidad al conflicto, y es a ese contexto analizo cómo mi empresa está impactando en ese territorio, en esas condiciones y en esas circunstancias. Con un mínimo, no hacer daño. Lo mínimo, o sea, lo mínimo es no exacerbar o acrecentar los conflictos existentes. Y ahí podríamos llegar y digamos que con eso ya le ponemos la carita feliz a la empresa. ¿Así? Luego hay una tercera parte que ya lo pueden hacer, vamos a decir que es opcional o no, porque sería el escenario ideal, es si quieren hacer acciones de peace building concretas, o acciones de economía de paz, o acciones de construcción de la paz específicas. Pero para hacer acciones de construcción de la paz, pues la empresa tiene que dedicarse a analizar cuál es el conflicto, cuáles son las causas del conflicto, cuáles son los actores que intervienen en el conflicto, y cómo desde las capacidades, funciones, visión y características de la empresa puede aportar en esa transformación del conflicto, en esa resolución del conflicto, o cómo puede aportar a una mejora hacia unas condiciones de vida mucho más pacíficas en ese territorio. Son tres cosas distintas que son muy claras de hacer. Como digo, la primera es insuficiente, la segunda es lo mínimo que se tendría que hacer, y la tercera sería un aporte a la construcción de la paz en esos zonas, en esos territorios conflictivos. ¿Por qué hacer una mirada sensible al conflicto? Fundamentalmente yo diría que es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de responsabilidad ética, que hay que operar de manera responsable en los lugares en donde nosotros estemos actuando o interviniendo. Y esto pues tiene que ver un poco con ese dilema que planteaba Antón Costa, de qué ponemos por encima, la economía o los derechos humanos, ¿no? Entonces, obviamente, yo, sin ser economista, más bien estar desde el enfoque de los derechos humanos, yo pondría los derechos humanos por encima de la empresa, es decir, pondría la equidad por encima de la eficiencia. Entonces, tiene que ver ese sentido con esa
esa nueva epifanía de la que tú hablabas, en donde invertía el coste de oportunidad y decía, pues vamos a hacer un gana-gana, ¿no? Aquí todos ganamos en aras de algo mejor. Entonces, desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque de la paz y de la construcción de la paz, habría que poner la equidad por encima de la eficiencia y probablemente con eso ganemos todos, como dice esa nueva epifanía. Entonces, lo primero sería de esa manera responsable, pero lo segundo a la empresa también le conviene, y a la empresa también le conviene pues porque puede mejorar sus relaciones con la comunidad, puede tener mejores condiciones o empleados más motivados, mejora también su gestión de riesgo, mejora su capacidad de toma de decisiones, tiene una mayor reputación internacional, sobre todo ahora, como comentabas, que cada vez se exige mucho más en tema de cadena de suministros, de cuál es el contacto y la relación y el impacto que está teniendo las empresas en materia de derechos humanos. Entonces, digamos que es conveniente desde el punto de vista técnico, más allá de lo primordial, fundamental, que es un tema de responsabilidad ética. ¿Y esto cómo se hace? Pues claro, ¿cómo se está haciendo? Viene un consultor externo, una consultora externa hace este análisis, esta mirada, la mayoría de las veces de manera muy puntual, sobre todo al inicio, ¿no? En donde se mira, se analiza el contexto. Lo ideal que sería que este ejercicio se hiciera con el equipo al interior de las empresas, o sea, con todo el equipo y con todo el personal, y no únicamente con los directivos, porque probablemente esos directivos en zonas en conflicto no puedan acceder a la realidad específica del territorio donde está instalada la empresa en total, sino que también se pueda contar con todo el personal de la empresa que está ahí, in situ, en el terreno, viviendo en el día a día las circunstancias de amenaza de seguridad y de situación compleja que se viven en esos territorios, en esas dinámicas, en donde hay muchas dinámicas de poder y otros diferentes actores. Y tendría que hacer el análisis cruzado desde los dos componentes. Tendríamos que mirar, bueno, pues cuál es ese contexto en el cual yo estoy operando, cuál es el conflicto o los conflictos que derivan en violencia o conflictos violentos que ya están existentes en ese territorio, conocer cuáles son sus causas, mirar cuáles son los actores que intervienen allí, cuáles son las relaciones de poder entre esos actores, cuáles son las dinámicas de tiempo, qué elementos han hecho que el conflicto escale o descienda de alguna manera, cuáles son las zonas específicas de afectación, qué efecto se genera y generar una proyección de escenarios de cuál va a ser el curso de esa conflictividad. Esa sería la primera parte. Yo hago un análisis de conflicto o de los conflictos existentes en esa zona. Pero luego debo cruzarlo con un análisis de la empresa, es decir, cuál es el tipo de actividad económica que yo voy a implementar o que estoy implementando, cuánto tiempo voy a estar ahí, cuáles son mis zonas específicas de trabajo y esas zonas específicas de trabajo, cómo se relacionan con las zonas que he identificado como las zonas más gravemente afectadas por la conflictividad, cuáles son los procedimientos que estoy utilizando, a quién estoy contratando, cuáles son los contratistas, qué relación tienen esos contratistas con los actores que ya he identificado previamente, cuáles son mis aliados o socios locales y qué relación tienen esos socios locales con los actores que ya he identificado previamente en el conflicto, en el análisis de conflicto. Es decir, hacer ese cruce de cosas es lo que te permite luego hacer la tercera parte del conflict sensitivity, que es tomar decisiones de mejora. Entonces, claro, no nos podemos quedar con las decisiones inmediatas de un solo lado, sino cruzar esas dos cosas y empezar a hacer allí. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues dices, bueno, pues la conclusión entonces es yo tengo este análisis complejo y entonces me monto proyectos específicos. No, porque lo que te invita el ente de conflicto, el ser sensible al conflicto, es que este análisis cruzado tiene que hacerse en todas las fases de operaciones de la empresa. Es decir, no solamente yo hago este análisis, entonces me diseño proyectos específicos para resolver este tema en particular, ahora voy a tener una línea de paz y de conflictos y de derechos humanos y con eso ahí meto todo y entonces contrato a una chica y, ¿no? Que es mal como, perdón los estereotipos, pero es que suele ser un poco así. En realidad lo que invita al enfoque es hacerlo de manera más integral, es que la empresa de manera estratégica debe pensar desde su estudio de factibilidad, desde el momento que planifica estratégicamente sus procesos, sus actividades, sus recursos, desde que hace la planificación operativa y piensa en sus contratistas, en sus socios, en sus empleadores, en sus procedimientos internos, en su comunicación interna, en su comunicación externa, así como en el desarrollo de la actividad, en el momento de la producción, en el momento de la postproducción. Todo este análisis sensible al conflicto debería estar incorporado en todos esos elementos y en todas esas fases y hacer ese análisis cruzado de manera permanente y de manera constante. Entonces, para terminar, el mensaje último es,
Claro, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente sería insuficiente hacer un análisis al inicio de las operaciones, cuando la empresa va a instalar, que es lo que habitualmente se suele hacer. Lo que tendría que pasar es que esta mirada de conflictos y paz en los casos en los cuales las empresas operan en contextos de conflicto debería estar incorporado dentro del sistema operativo, dentro del sistema de seguimiento de las empresas, porque los conflictos son dinámicos, los contextos son dinámicos y las fases de las operaciones de las empresas son dinámicas. Entonces, el análisis que yo haga hoy probablemente no sea el mismo que haga dentro de 6 meses, porque las cosas van a ir variando y hay que seguir ajustándose. Un análisis riguroso al principio te va a dar un marco general, pero una actualización permanente te va a permitir que tú mires perfectamente cuál es tu espectro de influencia, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus aliados y cuáles son las medidas de mitigación, de afrontamiento y de minimización del daño que tú tienes que diseñar como empresa para cumplir con esa responsabilidad de no generar, acrecentar o empeorar la situación de conflicto y de conflictos que están allí en esos territorios en los cuales estamos operando. Sería como una solución intermedia, como para concluir, sería como una solución intermedia en el sentido de no podemos echar para atrás la presencia de las empresas. Esta discusión la hemos tenido mucho en Colombia, en muchas zonas, ya sabes que hay mucha gente, o sea, empresas, carbón, mina, petróleo, todos los recursos naturales que se tienen allí, o en el caso incluso de varios países en África, pues cómo evitar que entren y se lleven todos los recursos naturales. Bueno, pues igual la empresa podría tomar, si tuviese ese tipo de decisiones y fuera un poco más responsable, pues tendría que valorar todo este tipo de contextos y dinámicas para saber si debe o no operar en esa zona, y si va a operar en esa zona, pues cuáles son las medidas que debe tomar para no hacer daño y pensar en el beneficio de las comunidades. Es que ricasco.